La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Carlos Marcano nos acompaña. Bienvenido, Carlos. Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí esta noche con este hermoso programa. El placer es todo nuestro. Muchas gracias por acompañarnos y pues aquí en De Familia en Familia con Mami Nena tenemos un programa estelar. Así que todo el que nos escucha, tanto Carlos como quien les habla, Ariel Ahogando, estamos dedicados para ustedes en esta hora, para ser instrumento del Señor, y asimismo vamos a orar. Les invitamos a ustedes donde estén, si van conduciendo, si ya se están preparando para acostarse, si están preparando la cena. Esos son algunos de los ejemplos de lo que podemos estar haciendo ahora en este momento, pero allí obra el Señor. Entonces vamos a ponernos todos unidos para orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amante Padre, te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo que con tanto amor has entregado por nosotros. Ponemos en tus manos este programa para que seas tú, pues, quien pongas palabras que puedan ser de bien para las familias, que puedan edificar los corazones y esos hogares, que llegue, pues, ese mensaje que tú deseas que podamos transmitir, y que nos des oídos, pues, de escucha con un corazón atento a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces les comentaba que Carlos Marcanos está aquí con nosotros, y el programa de esta noche es la oración de sanación y liberación en la familia. Carlos, que de por sí ya el tema, ¿verdad?, nos da mucha sanidad para nuestro corazón y nuestros hogares. Yo sé que sí. Bueno, Dios es maravilloso y siempre va como preparando todo, ¿no? Nuestros corazones, especialmente en la familia. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de sanación y de liberación, especialmente en la familia, donde hoy día se viven tantos momentos que marcan tanto positivamente como negativamente, es la realidad. Es necesario que nosotros comprendamos que hay un Dios que conoce nuestra historia familiar y personal, y que en cada momento de nuestra historia Dios puede intervenir, indistintamente haya sido en el pasado, en el presente, o sea, en el futuro. Dios siempre es el mismo de ayer, hoy, siempre, y interviene. Y es capaz de ir a una situación que me haya marcado en mi vida, en mi infancia, y sanarla. Por eso es tan importante la oración consciente. Estoy consciente de que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está en todo momento de mi vida, como si fuera el eterno presente. Tiene el poder de cambiar todo momento de mi vida. Y tiene también la visión panorámica de todo lo que es mi historia y por qué también eso sucedió en mi vida. Tiene un propósito. Nada pasa en nuestra vida por suerte o por azar. Todo obra para bien de los que aman a Dios. Y en la sanación y liberación familiar necesitamos meternos en la historia de la familia. Necesariamente hay que entrar en los recuerdos familiares, y eso implica meterse en los recuerdos personales. Y imagínense cuántas generaciones han pasado hasta este momento, hasta el momento actual, aquí donde estamos nosotros reunidos, donde está usted en su casa. Han pasado muchas generaciones, muchas no las conocimos, la mayoría no las conocimos.
Y en esas generaciones, en esa historia, Dios quiere entrar también. Y es usted y soy yo, somos nosotros, esos instrumentos, cuando abrimos nuestro corazón a la sanación familiar. Si hablamos de sanación y liberación familiar, tenemos que hablar de generaciones, tenemos que hablar de historia de la familia. Y teniendo también en cuenta el plan que Dios tiene para la familia. En el Génesis capítulo 1 y 2, la creación, luego que Dios crea todos los animales del campo, todas las bestias, todos los árboles frutales, todo lo somete a los pies del hombre. Y pone todo a sus pies y le dice, administralo tú. Tú eres el que va a encargarse de todo eso. Sométanla. Y sean fecundos, multiplíquense. El proyecto de Dios para la familia siempre fue y es de bendición. Que después vino la metidita de pata, ¿verdad? El pecado que nos arrebató esa gracia en ese momento, y aún así Dios nos brinda el camino para nosotros verdaderamente vivir en esa bendición que ya el proyecto desde el inicio, desde la creación. Su pensamiento para la familia siempre fue de bendición y su promesa de bendición se cumple, y nosotros tenemos que creer en ella. Que se una el hombre a su mujer, el hombre dejará su casa y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa promesa de bendición nace desde allí. Amén. Es muy interesante, Carlos, en los comentarios que hace mencionabas la palabra que hay eventos que marcan la familia, y entonces nosotros hablando de la oración y de la liberación, pues llega el punto de cuánto tenemos que orar para poder sanar esas experiencias pues negativas que han pasado en las familias, que han dejado esa marca que no permite pues digamos que recibir la bendición de Dios y poder ver con unos ojos esperanzadores ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, para esa familia y ese bienestar. Así es. Mira, una familia donde, poniendo el ejemplo de una atadura, hablando de liberación, una atadura que se pueda heredar de una generación a otra. ¿A qué me refiero a atadura? Situaciones que son constantes, negativas, sí, en una familia. Alcoholismo, una línea de alcoholismo. El tatarabuelo era alcohólico, después su papá alcohólico, el abuelo alcohólico, el papá alcohólico, hijos alcohólicos. Esa es una atadura generacional que está allí. Y teniendo también en cuenta de que nosotros no heredamos pecados. Nosotros no heredamos el pecado de nadie, pero sí podemos heredar la consecuencia de un pecado, generacionalmente, sí, hablando. Así como heredamos tipo de sangre, forma de hablar, forma de caminar, color de piel, tantas cosas. Genéticamente eso está más que evidenciado. También se pueden heredar esas consecuencias. Imagínense una persona, un abuelito que son casos que se dan mucho. Sí. Un abuelito que estuvo con su esposa, tuvieron sus hijos, pero resulta que el abuelito era muy contentón. Y entonces estaba por allí con otra muchachona, y después, aparte con esa, estuvo con otra y estuvo con varios, tuvo mucha familia por muchos sitios. Y quizás en alguna de esas, es común, de esos escapes, así mismo es, alguno de esos escapes le prometió a una, me voy a casar contigo, siendo mentira, y deja a esa persona esperando allá todos los años. Se perdió el abuelito y siguió con su familia como si nada, nadie supo nada de eso, pero dejó una herida allá. Y cuando esa persona herida empezó a desear mal al abuelito, que le pase algo malo, que nadie en su familia se case, empiezan esas maldiciones que van dejándose en la familia. ¿Y de dónde vino la maldición? Del abuelito que dejó esperando a aquella que con la que no debía estar, la raíz de un pecado, del adulterio. Entonces, esas maldiciones a veces caen pueden recorrer una familia si no se entrega y se ora por ello. Una familia que
terminan siempre en el divorcio, las mujeres a tal edad, o nunca logran concebir, concretar un matrimonio, tienen muchos problemas. ¿Por qué? Puede ser una raíz de una maldición que se deseó al abuelito cuando estaba en esos escapes. Entonces es importante orar por las generaciones, para que el Señor rompa. Esa es liberación y sanación intergeneracional. Se ora por las generaciones que a veces ponen su confianza en la superstición, cadenas de hechicería, de brujería. Y estas cadenas, en ese mundo espiritual que la gente cree que domina, no se dan cuenta que terminan siendo títeres del demonio. Esas cadenas espirituales pesan mucho, cadenas de ruina, porque hay situaciones de ruina tan fuertes en una familia y como que no terminan de avanzar. A veces su raíz está en una situación generacional, espiritual, o alguien decía un mal, o el abuelito, o la persona, la familia bregaba con brujería y nunca renunciaron a eso. Entonces nos toca a nosotros pedirle al Señor, primero perdón, reparar, hay que reparar. Pedimos perdón por las faltas. Reparar esa relación de mi familia con claro Dios. Que sí, con Dios y con esas personas. Claro, quizás no las vas a conocer, pero sí podemos pedirle al Señor. En el campo espiritual es muy amplio. Uno se puede comer un bizcochito, 2, 3 y 4 bizcochitos y tú ya quedas lleno. Pero en el campo espiritual es muy amplio. Si recordamos al endemoniado que el Señor sacó muchísimos demonios de él a las piedras de cerdo que se echó al mar. Eran 2,000 más o menos. Comete 2,000 bizcochitos a ver si cabe, ¿no? No entonces cabe. lo espiritual es muy amplio. Entonces nosotros podemos pedir al Señor: Señor, yo te pido perdón por las transgresiones que cometieron mis generaciones pasadas, por los pecados de infidelidad en la familia, por los pecados de alcoholismo, por el daño que le hayan hecho a cualquier persona. Hay familias que son que siempre tienen conflictos con X familias toda la vida. A veces son problemas generacionales. Señor, te pido por el momento que se comenzó ese conflicto, te pido perdón por eso. Te pido perdón por los pecados de superstición en los que haya caído la familia. ¿Y cómo tú sabes si ha habido eso en tu familia? Si eso ha ocurrido en tu familia, tú tienes que preguntar. Eso te iba a hacer la pregunta. Sí. Porque bien, digamos, explica sobre el origen. Es como que no solamente tengo esa maldición, Dios libre, ¿verdad? Sí, pero claro. Pero es como que saber de dónde viene. Así es. Y entonces, ¿qué tal si yo no sé de dónde viene? ¿Cómo pido yo a Dios esto? Por eso es importante meterse en los recuerdos. Eso puede suceder de la manera ordinaria o de la manera extraordinaria. ¿Cuál es la extraordinaria? ¿Verdad? Vámonos a la ordinaria para no enredarnos en la extraordinaria un poquito. Voy para allá. Lo dice Monseñor de la Rosa en su libro Discernimiento de Espíritus. Ordinariamente podemos preguntar en la familia. ¿Sabes que hay temas que a veces no se tocan en la familia? Son espinosos, ¿sabes? Temas espinosos. Sí, son espinosos. Pero esos temas espinosos, esos secretos de familia, pidiendo también oración, uno preparándose. Señor, yo quiero saber por qué sucede esto en mi familia. Y atreverse a preguntar. La persona que va a preguntar obviamente va con la intención siempre de querer solucionar esto desde la oración, que es la parte. Y si toca hacer una parte ya, la parte humana, alguna reparación, pues hacerla si está en nuestras manos. Pero hay que preguntar. Pregúntenle a sus padres cómo fue esa relación de la familia. Mamá, ¿por qué yo soy intolerante a la lactosa? ¿Tú eres intolerante a la lactosa? Ay, sí, también tu abuelita era intolerante. ¿Y quién más era intolerante? Poniendo un ejemplo, pregunte a la familia. Hay una situación constante en tu familia, una enfermedad física. ¿De dónde viene? Enfermedades cardíacas que vienen por la rama paterna. Mami o papá, siempre hubo problemas cardíacos en la familia. ¿Quién más sufrió de esto? ¿Qué sucedió con esto? Situaciones de vicios, juego, ludopatía,
que tanto atrapa tantas familias. ¿De dónde viene eso? Y es fácil identificarlo. Tú sabes, no, esto viene por la familia de papi y todo el mundo jugaba. O por la familia de mami, le gustaba ver la taza y visitar brujo. Entonces, es necesario preguntar. Y preguntar no para quedarnos con eso ahí guardado. No. Nosotros preguntamos y entregamos. Bueno, ya yo sé que esto viene por la rama paterna. En una oración confiada y sencilla. No necesitas un montón de estudios ni un curso. No, la oración es una conversación con Dios, sincera con Papá Dios. Un grito del alma. Mira, Padre, yo entiendo que esta situación viene por mi rama paterna. Yo te la entrego. Y abre tu corazón a lo que el Espíritu Santo pone en tu oración. Te entrego esta situación con mi Padre. Te pido que me ayudes a ser instrumento de bendición para mi familia, mis generaciones pasadas y mis generaciones futuras. Que esas cadenas puedan romperse en este momento con esta oración. Te las entrego. Te pido perdón por las transgresiones de mi familia, específicamente de esta situación que ahora acabo de conocer. Te la entrego. Entregársela al Señor. Y en esa entrega confiada, agradecer a Dios por lo que está haciendo allí en la familia. Eso es en cuanto a las herencias, ¿verdad? Cuando nosotros heredamos alguna situación y entra ese campo de liberación y sanación. Eso es sanación. Cuando tú oras por tu familia es sanación. Orar por nuestros difuntos es tan importante. A veces sucede. Yo particularmente ofrezco todo mi servicio, todo lo que hago, lo ofrezco por las benditas almas del purgatorio. Especialmente por los que nadie ora y por aquellos que la gente asume que ya está en el cielo. De una vez usted no sabe si está en el cielo o no. Entonces, la oración que más anhelan nuestros difuntos siempre va a ser la Santa Eucaristía. Es la oración por excelencia. ¿Por qué? Porque es donde está Cristo venciendo el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y está dándonos vida nueva. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa misericordia, recuerda que las almas del purgatorio son almas que se salvaron, almas que partieron de este mundo en gracia de Dios, por misericordia. Salvaron, no están condenadas, pero para estar ahí en la presencia de Dios eternamente, la misma alma sabe que hay manchitas ahí que reparar y se va a su purgatorio. Es algo muy bonito el purgatorio. Y tenemos que ofrecer por nuestros familiares difuntos Eucaristía. A veces me recordé de abuelito y como que ya, ofrezca la misa por el abuelito, a lo mejor te está pidiendo esa misa para llegar al cielo. Tiene una señal, ¿verdad? Caramba, entonces es importante y ofrecer esa Eucaristía pidiendo al Señor que en reparación por cualquier transgresión. No sabemos si nosotros metemos tanto la pata, nuestros familiares también. Toca pedir mucho. Mira que es muy bonito esto de que nosotros podamos orar también por nuestros difuntos. Así es. Y me encanta cuando dices, y por aquellos que nadie ora, porque realmente nuestra intercesión, nuestra oración puede llegar incluso más allá de lo que nosotros tal vez podemos imaginar, y es poder dedicar ese servicio también para ellos. Uh-huh. Hablábamos entonces de esta es la forma ordinaria de preguntar. La extraordinaria. Preguntarle. La extraordinaria, no, me la detienes ahí porque vamos a hacer una pausa musical. Muy bien. Y entonces recuerden que podemos ir tomando nota, ¿no? De esto. ¿Cuál es la forma ordinaria? Preguntar. Ir al origen de las cosas con preguntas. Entonces, también para sanar y para liberarnos hay que soltar muchas cargas, ¿verdad? Hay que soltar y cerrar puertas. Hay que cerrar puertas. Sí. Sí, claro que sí. Ahí sí vale cerrar las puertas. Ya le vamos a decir por qué. Bueno, pues mira qué interesante. Vamos a invitar a nuestros oyentes pues para que puedan hacer sus llamadas. 809-536-1053. Bendiciones, buenas noches.
Buenas noches, bendiciones. Sí, buenas noches, Hogando. Bienvenida. Muchas gracias. De este lado le habla Nancy. ¡Wow! ¡Qué alegría tan grande! Ay, ¡Qué alegría tan grande! Oyente, yo apago ese radio cuando yo me voy a acostar y ya a las 6 de la mañana está prendido de nuevo. ¿Estás escuchando, Carlos? Así mismo, qué belleza. Yo nada más escucho esa emisora. Muchas bendiciones. Nancy, qué gusto escucharla. Y Carlos, quiero que tú sepas que esa voz para mí es inconfundible, porque es que Nancy es como una madre para mí. Entonces me da mucha alegría poder escucharla de este lado y sobre todo que pueda compartir con nosotros en el programa, a ver qué le ha parecido y pues también que nos comente un poco del tema. Sí, bueno, el programa es, bueno, de hecho ahí no hay programa malo, porque todo lo que es de Dios es bueno, porque Dios lo dice bueno todo para nosotros. Amén, así entiendo. es. Pero yo quiero saber cuál es la base de sustentación que yo debo de tener, porque muchas personas que no son, bueno, son de otra religión, normalmente, dicen que a los difuntos no se le ora ni se le reza. Entonces, ¿cuál es la base de sustentación que yo debo de tener para contestar esa pregunta? Porque nosotros normalmente, a mí me gusta participar principalmente en eso, lo que son los 9 días y esto, y de hecho tengo en la iglesia que apuntar los difuntos y decir, oye, de la misa que vamos a orar por ellos y así. Entonces yo quiero tener una base de sustentación como para yo hacer esto. ¿Qué me dicen? Es muy interesante esta pregunta, Carlos. Muy bien. Bueno, las demás denominaciones cristianas no creen en el purgatorio, no creen, por eso no oran por los difuntos. De hecho, hay unos libros que ellos mismos no tienen en sus Biblias, que es precisamente donde se sustenta bíblicamente la oración por los difuntos. Yo le voy a decir el nombre del libro exactamente, en breve que me venga a la mente. Pero el pueblo de Israel, en el Deuteronomio 18:10, le dice el Señor muy claro: cuando entres a tierra extranjera, no hagas lo que ellos hacen. No tomes sus costumbres, que no visiten los brujos, que no pongan su confianza en hechiceros, en astrología, en otros falsos dioses, porque todo esto lo aborrece el Señor. Y el pueblo de Israel en muchas ocasiones se olvidó de esa palabra. Y cuando llegaban a una tierra extranjera, empezaban a adoptar esas costumbres que no eran propias del pueblo. En unas batallas, siempre el Señor iba delante combatiendo con ellos y concedía la victoria al pueblo de Israel. Pero cuando en esas batallas había muchos soldados del pueblo de Israel que fallecían, el pueblo empezó a ver por qué. Y decían, el Señor los ha abandonado, y no era que lo había abandonado, es que debajo de su ropa empezaron a meter estatuillas de falsos dioses. Y el pueblo tuvo que ofrecer sacrificios por ello. Y dice que mandó a hacer un sacrificio y ofrendas por los pecados de esos difuntos. Yo le pido disculpas públicamente porque no me recuerdo ahora mismo la cita bíblica y el libro, pero lo buscamos la tarea. Pero allí está sustentada esa parte. También cuando el Señor habla, ¿verdad?, del pago del salario, de aquel hombre que hasta que no pague el último centavo, pues no saldrá de allí. También nos hace referencia al purgatorio. La iglesia ofrece la Eucaristía por los fieles difuntos, diario, todos los días, porque también son las obras de misericordia. Las almas del purgatorio no pueden orar por ellos mismos, ya no tienen mérito para ello, si pueden interceder por nosotros. Y a nosotros es que nos toca orar por ellos. Pero le invito a buscar en el catecismo de la Iglesia Católica. Busca el catecismo, para no hablar
cosas que no sé. Y en el catecismo, lo puede googlear, lo puede buscar si lo tiene físicamente en casa, va a decirle el numeral y le va a explicar el por qué es importante la oración por los fieles difuntos. Es una bendición muy grande el orar por nuestros fieles difuntos. Catecismo de la Iglesia Católica, ahí le va a dar toda la referencia a ellos. Si la encontramos aquí ahorita se la decimos también en un momentico. Sí, así es. Pues entonces ahí muchísimas gracias, Nancy, por la pregunta, ricas bendiciones para usted, y pues allí nosotros pues desde luego que vamos a compartir, ¿verdad?, la base bíblica en complemento pues con lo que Carlos nos ha explicado. Tenemos otra llamada. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, ¿quién nos habla? Diácono Marcial Nova. Bienvenido, buenas noches, qué alegría escucharle. Gracias, Parroquia Divina Misericordia de los Guarícanos. Wow, qué bien. Óigame, para decirle que me parece que esa cita bíblica está en Segunda de Macabeos, capítulo 9 o capítulo 2. Allí mismo es, diácono. ¿La puedes repetir, por favor, Nancy? Entonces, ves que nuestros oyentes son muy colaboradores. ¿Nos puedes repetir, por favor, esa cita? Segunda de Macabeo, capítulo 9. Segunda de Macabeo, capítulo 9. Sí, entonces, esa es nuestra base bíblica para sustentar la oración a los difuntos. Tienes que trabajarla varias veces. Gracias, diácono. Muchísimas gracias. Yo siempre escucho este programa. Voy en la calle manejando y escuchando. Qué bendición, qué bendición. Que Dios le guíe a su destino, y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Oren por mi parroquia, que estamos en misión parroquial. Muy bien. La pondremos en oración, así será. Muy bien, qué interesante. Pues de eso se trata así también, mismo. De nosotros poder apoyarnos, de nosotros poder pues defender nuestra fe, Carlos. Defender nuestra fe, porque el desconocimiento, ¿verdad? Pues también digamos que ayuda a las corrientes a poder distraer el propósito de Dios que está en la Biblia. Entra mucho la fe allí, y son también para nosotros verdades, dogmas, ¿verdad? Que no entienden otras denominaciones, y a veces más la oración, hacemos más con la oración, y sí nos tenemos que documentar. Ahí en los Macabeos, lea los Macabeos y va a ver por qué la iglesia ofrece. Ese libro no lo tienen ellos en su Biblia. Excelente. Entonces, volviendo, Carlos, donde hablábamos ahorita, nosotros tenemos que orar y digamos que romper esas maldiciones generacionales a través de la oración de sanación y que a su vez es de liberación. Así es. Mencionábamos de cómo podemos ir al origen de esa situación familiar, y pues la forma ordinaria es preguntar. Entonces ahora, ¿cómo es la extraordinaria? Bueno, en lo extraordinario entra, como decía hace un momento, la fe. En todo entra la fe, pero aquí de manera más especial. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habla al corazón del hombre. A cada quien Dios le habla de la manera en que sabe que le va a entender. Algunos somos más distraídos y tiene que hablarlo más claro. Un poquito despistados, ¿verdad? San José le tenía que hablar el Señor dormido, parece que tenía muchos trabajos y muchos afanes en el día y no atendía mucho. Dormido siempre le hablaba y él sabía que era el Señor. Ya él sabía. Entonces, en la oración, un ambiente de oración, apártate un momento al Santísimo, en tu habitación, saca un momento para orar y pregúntale al Señor. Señor, tengo esta situación, no tengo a dónde preguntar. ¿De dónde puede venir el origen de esta situación en mi vida, en mi familia? Dios de alguna manera, si es esa su gracia y voluntad para ese momento, va a mostrarte. Te lo cuento con un testimonio. Una joven tenía muchos problemas con su mamá. No podía estar con su mamá. La amaba muchísimo, pero no sabía por qué la rechazaba.
Su mami sufrió mucho con eso. Ella, por mucho que quiso acercarse, no podía. El tema es que esta joven, cuando compartíamos algún momento de oración, ella empezaba a asfixiarse. Y ella no era asmática, ni en su familia había problemas de asma. Ella pedía oración, era: oren por esta asma. Qué curioso. Y yo le digo: pero ven acá, tú sufres de asma, diagnosticada. No, yo no sufro nada de eso. Y en tu familia tiene que haber alguien. No, nada. Pues vamos a orar por eso. En un momento de oración con su comunidad, compartiendo un tema de sanación interior, le pedíamos al Señor que sanara los recuerdos de la infancia, desde la concepción al momento actual. Y ella empezó a ahogarse y pedíamos al Señor que nos mostrara. Terminamos la oración, ya se calmó. Preguntamos al grupo: ¿alguien tuvo alguna imagen, alguna palabra en su interior que entienda que debe comunicar ahora y que no entiende? A ver si el Señor nos da el discernimiento. Y una persona dijo: a mí me vino mucho a la mente el color azul. Y el color azul, y bueno, ¿y qué les recuerda a ustedes? Si yo digo azul, ¿qué les viene a la mente? El mar. De una vez esa persona dijo el mar. Y yo le pregunto a ella: ¿qué representa para ti el mar? Belleza y fuerza. Pero también recuerdo ahora que cuando yo era chiquita yo me estaba ahogando en el mar. Wow. Y me viene el recuerdo ahora porque mami me contó que a mí me sacaron del mar, yo estaba azulita y me estaba poniendo morada, me ahogué y me revivieron. ¿Y qué más te recuerda el color azul? Bueno, empieza a llorar nuevamente y me dice: recuerdo que mami me dijo que cuando yo estaba en el vientre a punto de nacer, el cordón umbilical lo tenía enredado en mi cuellito y yo estaba azulita, me estaba poniendo morada. Wow. Y cuando nací prácticamente ahogada. Y entonces ese color azul me ha traído ese recuerdo también. Y en ese momento que ella menciona eso, cayó como una niñita en el suelo en posición fetal y empezó a llorar. Y le pedíamos al Señor: Señor, sana los recuerdos de este momento que ella ha expresado, cuando se estaba ahogando en el mar y salió azulita. Y el momento en que estaba ahogándose en el vientre de su mamá. Por el poder de tus llagas, por el poder de tu Santa Cruz, te pedimos, Padre, que sanes por las llagas de Cristo, por su Santa Cruz, la herida emocional que esto tiene sobre ella. No fue más nada. Esa fue nuestra oración. Desde esa noche hasta el día de hoy, nunca más sufrió de la asfixia ni del asma. ¿Cuál era la raíz de esa asma? La herida que tenía de su infancia, se estaba ahogando. Esa era la causa del asma. Pero lo bonito de eso no es que el Señor sanó solo el asma, sino que sanó su relación con su mamá. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el vientre, el cordón umbilical que tenía enredadito en su cuellito, ella lo interpretó como un maltrato de su mamá. Y allí interiormente el niño lo interpretó así. De ahí nacía el rechazo hacia su mamá. Cuando el Señor sanó el recuerdo del color azul y de lo que se estaba, de la raíz de esa asma, que era emocional, sanó también su relación con su mamá. ¿Y cómo se dio cuenta ella a los meses? Que ya no peleaba con la mamá, que estaba pasándola con la mamá, se fue a vivir con su mamá. Todo eso lo hace el Señor de manera extraordinaria. ¿Y todo salió de dónde? Del color azul. Wow. ¿Quién iba a decir? Si no dicen por ahí nadie el color azul, Dios a lo mejor lo saca de otra manera. Eso es una manera extraordinaria. Dios da a conocer algo a través de la oración. Quizás no te hace sentido a ti, pero sí le hace sentido a una persona. Se llaman palabras de conocimiento o imágenes de conocimiento. Una persona que sufre mucho de ansiedad, orando por sus generaciones. O sea, no sé por qué siempre hay mucha ansiedad en mi familia, en mi vida. Y esta persona en un ambiente de oración le preguntó al Señor: Señor, ¿qué pasa? Porque en mi familia siempre todos los hombres sufrimos de esa ansiedad. Y el Señor fue mostrándole como diferentes etapas de su vida. Pero llegó una etapa muy antigua, decía él, era tan antigua, yo sé que había como una guerra civil y había mucha necesidad. Y yo veía a un hombre flaco que encontró un trozo de pan y se escondió debajo de un pedazo de madera a esconderse con el pan para que nadie se lo arrebatara. Todo esto lo está viendo este hombre en oración.
Y estaba tan ansioso por comérselo y no comérselo todo, que estaba muy nervioso y cualquiera que se le hace. Entonces, ¿no? En esa generación pasada, el Señor le mostró de dónde venía esa, y Él le entregó: Señor, yo te entrego esa ansiedad de esa persona. Y si es esa la raíz de la ansiedad que nosotros hemos sufrido ahora, corta tú con esa atadura. En efecto, tenía esa raíz en ese familiar, tenía ese un familiar que le mostró el Señor, porque a partir de esa oración que hizo, su ansiedad desapareció. ¿Cómo sabe eso una persona? Eso es de la manera extraordinaria. Dios se lo mostró en un momento de oración y entregamos. ¿Qué recomiendo yo para la sanación de la familia? Recomiendo yo, no lo recomienda la iglesia. Nosotros podemos heredar situaciones negativas y podemos adquirirlas, como dice la canción de Ambiore, si no nos perdonamos, si dejamos que una cosita se vuelva muy grande, problemas con herencias, no soy capaz de reconocer mi error con un hermano, traicioné, robé, lo que sea. Las puertas que generalmente se abren son las de la falta de perdón. Y esas son las que comentabas entonces, que son las que tenemos que cerrar. Esas son las puertas que hay que cerrar primero. Tenemos que cerrar esa puerta de la falta de perdón. Hay que perdonar al papá que se fue y abandonó la casa y dejó a mamá con los muchachos. Porque como hijos tenemos un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. No tiene punto suspensivo, ni coma, ni si te trató bien, si te atendió. No. Honra a tu padre y tu madre. Él va a responder por nosotros. Y nosotros vamos a responder también por ello. Y te irá bien en la vida. Perdonar a papá aunque haya partido de este mundo. El perdón es necesario. Perdonar a mamá, perdonar a mis hermanos. Te traicionaron, te trató mal, te hizo un daño. Perdona a tu hermano, porque el que está sufriendo ahí eres tú. Tú eres el que estás encerrado ahí. La persona ni siquiera se da cuenta quizás que está en eso. Pero el perdón, es necesario perdonar. Es necesario escuchar. Yo puedo ver cómo el Señor ha obrado en mi familia a través de mi hijo. Y cómo el Señor ha sanado mi generación a través de mi hijo. Porque mi hijo tiene 14 años. Y el pensamiento de mi hijo Carlito, la manera en que se expresa Carlito, las cosas que piensa Carlito, son totalmente diferentes a las cosas que yo pensaba a mis 14 años. Me doy cuenta cómo el Señor ha liberado mi familia, mi generación a través de mi hijo. Lo estoy viendo ahora. Y mira que es una edad difícil, ¿no? Así mismo es. Entonces, es necesario escuchar. En la familia, para que haya sanación, tiene que escucharse. Se tienen que escuchar las parejas. Escucha a tu esposo, aunque no hable mucho, sácale las palabras, pero saca un momento para escucharlo. Esposo, escucha a tu esposa, aunque hable mucho, siéntese y escuche. Es un momentito. El saberse escuchada es una bendición. Escuchemos a los hijos. Hay que sacar un momento para escuchar a los hijos. No creas que es tu mundo nada más, es tu trabajo y tu familia y tus cosas. Tus hijos tienen un mundo en su colegio, en su realidad, en su entorno, lo que están bombardeando cada ratico por el internet, donde pasan muchísimo tiempo. Hay que sentarse a escuchar a los hijos. ¿Tú sabes cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros en la familia si nos sentamos a escuchar a nuestros hijos? Hay que preguntar y buscar esos momentos. Y también el insistir en la oración familiar, especialmente la oración de alabanza. Yo creo que la oración de bendición y la oración de alabanza es sumamente importante. La bendición, porque nosotros hemos sido creados para bendecir a todo el mundo, bendecir a todo el que se nos acerca, bendecir a nuestros hijos. Yo soy venezolano y en Venezuela nos enseñan de chiquitico, aquí también, no en todos lados, pero se da mucho. Bendición mami, bendición papi, bendición tío, bendición tía, bendición padrino, bendición a todo el mundo que podemos ver, y todo el mundo sale con esa bendición. Cuando tú no pediste la bendición,
Tú sientes que te falta algo. Aquí en principio como que no veía mucho esa costumbre, ahora la estoy viendo muchísimo y es una gran bendición. Bendice a todos, bendice tu trabajo. Hay gente que maldice con tanta facilidad su trabajo y, hermano, su trabajo es el lugar donde usted más se santifica, porque pasa más tiempo en tu trabajo que en tu familia. Totalmente, en tu casa. es así. Entonces es lugar de santificación, ofrécelo. La oración de bendición y la oración de alabanza. La alabanza es hermoso. Que la alabanza, si tú buscas el significado de la palabra alabanza, dice exaltar, realzar la belleza de algo con lo que se está conforme, con lo que se está de acuerdo, algo que aceptas y lo resaltas su belleza. Te alabo, Padre, y te bendigo por todo. La alabanza no es solamente resaltar, sino también conformidad, aceptación. Y a veces alabamos solamente para pedir. Señor, te alabo y te bendigo, la Chilindrina y Don Ramón. Papito lindo y hermoso, y te pedimos. Está bien. Pero ¿qué tal si tu oración la cambias? Hacer un ejercicio y le agradeces a Dios. Él nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y también nos dice que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Todo, hasta el sufrimiento que tú estás viviendo ahora con ese familiar que está atado al juego, a la ludopatía, al alcohol, a una droga, una enfermedad, un trastorno mental. Todo, aún ese sufrimiento, obra para bien de los que aman a Dios. Entonces, ¿qué tal si en tu alabanza alabas al Señor también por ese sufrimiento? Yo oro por sanación y liberación. Ese es mi ministerio y mi servicio. Y orar y alabar al Señor por el sufrimiento puede sonar hasta contradictorio con lo que nosotros hacemos. Y yo peleé con el Señor y le dije, pero eso no me cabe en mi cabeza. ¿Cómo yo voy a alabar por el sufrimiento de esa persona? Sí, porque ese sufrimiento la ha llevado a este momento donde estamos ahora glorificando y dándole gracias a Dios por todo. Entonces, ¿qué tal que hoy usted alabe al Señor por ese sufrimiento que le ha traído ese hijo? Por ese sufrimiento que le ha traído esa situación en tu hogar. Alaba al Señor por lo que te está faltando ahora. Y la alabas diciéndole, Padre, yo te alabo y te bendigo por esta escasez económica que estamos viviendo ahora. Porque sé que esto también obra para bien y es de salvación para mi alma. Tú sabes cuál es el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón es que liberes mi situación económica. Yo te alabo y te exalto hoy porque tú eres grande y maravilloso aún en este sufrimiento. El deseo tú lo conoces. Mi deseo, Señor, es que tú me liberes. Pero te doy gracias. Gracias por este sufrimiento. Gracias por este dolor. Gracias por esta enfermedad. Te exalto por eso. Porque Dios es el que sabe cómo eso está operando en tu historia de salvación personal y familiar. Amén. Amén. Eso y es amén. bonito. Eso está muy bello. Kyle, nosotros hemos llegado al final del programa. Entonces te pido para que asimismo cerremos con una oración de sanidad y de liberación para también interceder por todos nuestros oyentes y que nosotros podamos terminar esta noche diferente luego de este programa. Bien. Pues lo primero, mis hermanos, estar abrazados al amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el que sana y restaura. Y es tu oración la que Dios escucha. Nosotros solo podemos acompañar, pero es tu oración. Quiero invitarte en este momento a que esa situación en tu vida, que necesita sanación en tu familia, la sanación de las comunicaciones, la sanación de un familiar enfermo, la sanación de esos hermanos que tienen trastornos mentales, que han sido diagnosticados irreversiblemente, esa situación por la que has orado tanto tiempo y todavía no encuentras respuesta. Te invito a que en este momento alabes al Señor por esa situación. Aunque parezca extraño, cree que el Señor está operando un gran milagro allí, en tu familia y en tu hogar. Eso que está viviendo tu familia te ha llevado a este momento
para alabar el nombre del Señor. Dile: Padre, yo te alabo y te bendigo por esta situación. Te alabo y te bendigo por todo lo que hemos vivido a través de esta situación. Y creemos firmemente en tu palabra. Creemos firmemente en tu bendición. Sé que esto es para bien. Aunque yo no lo vea así, sé que es para bien. Porque creo en que tú, Señor, todo lo permites en nuestra vida para bien de los que te amamos. Y nosotros te amamos, Señor. Te alabo y te bendigo por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Te alabo y te bendigo por esta enfermedad. Alaba al Señor por ese sufrimiento. Y dile al Señor: tú sabes que el deseo que hay en mi corazón es que esto desaparezca. Pero tú eres, Señor, el Todopoderoso. Y sé que en medio de esto, todo esto es para que tu nombre sea glorificado, como sucedió con aquel ciego. ¿Quién pecó, Señor? Nadie. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Y sé que esta gloria de tu presencia, de tu poderío en mi familia y mi vida, se manifestará a través de esta sanación, de esta liberación. Yo te alabo y exalto por todo en mi vida. Y así también, Señor, reconozco y te entrego todo este sufrimiento. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por los méritos de su santa pasión y de sus llagas, que derrames sanación y liberación en los hogares. Liberación de la discordia, de los maltratos, de las palabras ofensivas. Liberación de la superstición, de toda transgresión en las generaciones. Por tu bondad infinita, Padre, ten misericordia y muéstrale a las familias que están unidas ahora en oración la raíz de sus males, y que así también los puedan entregar al poder de tu amor. Tú que vives y reinas, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Feliz noche y hasta la próxima. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.